Hola amigos, en este canal solemos reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con las personas, con sus ideas, con sus emociones, con su conducta. Hoy excepcionalmente vamos a hablar de un animalillo, pero que vamos a ver que tiene que ver mucho también con las personas. Hoy, la rana caliente. Si echamos una rana en un recipiente con agua muy caliente, la rana saltará inmediatamente fuera de este recipiente. Sin embargo, la teoría de la rana caliente o de la rana hirviendo dice que si el recipiente está a temperatura normal, la rana estará tranquilamente ahí, y si incrementamos un poquito la temperatura, la rana pues se acostumbrará a ese pequeño cambio, se adaptará a él y seguirá también en el recipiente. Y así sucesivamente podremos ir incrementando la temperatura del agua y la rana no se irá dando cuenta de lo que le está pasando hasta que llegue un momento en que muera cocida dentro de ese agua. En realidad esto no sucede así en la práctica, pero es una metáfora que nos indica lo que nos sucede muchas veces cuando nos encontramos con un grave problema que se ha producido de una forma tan progresiva, tan sutil, tan lenta, que no hemos sido capaces de darnos cuenta de que ocurre. Esto se da en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en las parejas malavenidas en las que se producen malos tratos. Cuando esa pareja inició su recorrido, seguramente el hombre era encantador, atento, servicial, maravilloso. Poco a poco fue cambiando y en un momento dado pues le dijo a su novia o a su chica: oye, no me gusta que te pongas esa camiseta. Y más adelante pues él le preguntaba: ¿y con quién hablabas por teléfono esta mañana cuando te he llamado? Y poco a poco se va incrementando esa situación hasta que llega un momento en que se producen escenas terribles de peleas, de agresiones, de malos tratos, incluso a veces cuando se aproxima a una separación, pues con el fallecimiento, con el asesinato de esa persona. Todo ha ocurrido tan paulatinamente que esa mujer no se ha dado cuenta de la trampa en la que estaba cayendo. Ocurre en muchas cosas. Ocurre también, ¿sabéis que cada año se produce un incremento del número de denuncias que interponen padres contra sus hijos en las comisarías y en los juzgados? ¿Os dais cuenta de lo que tiene que ser esa situación para que unos padres se decidan a llevar a su hijo ante la policía o ante los tribunales? Bueno, pues hay casos efectivamente en que son hijos que se han convertido en tiranos con 16, con 18, con 25 años y insultan, agreden a sus padres, los padres están atemorizados, los hijos hacen lo que les da la gana, no soportan la más mínima oposición a sus caprichos y acaban teniendo que denunciarlos. ¿Esto ha ocurrido de repente? No, nunca. Nunca ocurre de repente. En algún momento, quizá cuando ese niño tenía 5 o 6 años, pues le ha contestado a su madre: déjame en paz, o eres una imbécil. Y si no ha pasado nada, poco a poco se han dado más pasos, se ha ido aumentando la temperatura hasta llegar a una situación en la que ya los padres ya no tienen salida ni no saben qué hacer. Lo mismo que ocurría con el caso de la mujer maltratada, que ya se encuentra atrapada en una situación que la desborda por completo. Y hasta ahí se ha llegado muy poco a poco, tan poco a poco que ni uno ni otro se han dado cuenta de lo que les iba a ocurrir. Pasa también en una nación. Pues un gobernante puede llegar democráticamente al poder y poco a poco ir introduciendo cambios en la legislación, en las formas de generar y desarrollar la política, en controlar unos u otros instituciones, prensa, organismos de control, fiscalía, etc. Todo muy poco a poco. De manera que al cabo de X tiempo resulta que aquello que empezó siendo un Estado democrático perfectamente puede llegar a convertirse en una tiranía completa. Nadie lo ha visto venir, porque los cambios han sido muy pequeños. Sí, han generado una pequeña controversia. Hombre, esto que ha hecho no está muy bien, pero tampoco es tan grave. Esto de tampoco es tan grave es la gran trampa. Como algo no es tan grave, pues claro, todos tendemos a no querer complicarnos la vida. Y por una pequeña cuestión, pues no vamos a hacer una gran batalla por ello. Bueno, pues lo dejamos pasar.
Y luego viene otra pequeña cuestión, otro vasito más, 1 grado más de temperatura, pero sigue siendo una cosa pequeña. Bueno, pues tampoco nos vamos a complicar la vida, no nos gusta enfrentarnos a situaciones, queremos vivir tranquilos. Y así, pasito a pasito, se puede llegar a situaciones absolutamente increíbles que nadie hubiera podido imaginar a lo mejor 10 años antes, o 20 años antes, o 30 años antes. Esta situación se nos da en muchos aspectos de nuestra vida y lo difícil es verlas cuando empiezan. Hay que acordarse de ese cuento que quizá hayáis oído, de aquel pastor de ovejas que estaba visitando unos grandes almacenes y encontró allí en el departamento de juguetería había una maqueta con un tren eléctrico muy bonito circulando por entre las montañas artificiales naturalmente, y el pastor enganchó el garrote y se dio garrotazos contra aquel tren hasta que le detuvieron los guardias de seguridad del establecimiento, lo llevaron y cuando le preguntó el director, hombre, pero ¿qué hace usted? ¿Por qué se ha puesto a destruir esta maqueta que teníamos ahí con el tren? Y la respuesta del pastor fue que a estos hay que cargárselos de pequeñitos, que luego de mayores a mí se me cargan las ovejas. Bueno, pues esta cuestión, esto de ver aparecer el problema, es muy difícil. Es muy difícil por las dos razones que he dicho, porque es pequeño, no parece que vaya a ser tan grave. Y también porque tratamos de eludir la confrontación, los conflictos, el poner pie en pared en un momento dado para evitar que suceda algo así. En conclusión, para evitar llegar a encontrarnos en una situación sin salida posible, es mucho mejor anticiparse. Como aquel pastor, es mejor cargarse al tren de pequeñito antes de que nos atropelle el rebaño de ovejas, para evitar cualquier tipo de abuso, abuso del poder, abuso en pareja, abuso de los hijos, de los padres, abuso de amigos. Es mucho mejor darse cuenta y cuando se detecta el primer paso en la dirección equivocada, ahí es cuando hay que intervenir. De lo contrario puede llegar a ser demasiado tarde. Y un par de preguntas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación a la que se ha llegado sin que te dieras cuenta, poco a poco? ¿Y crees que esa situación habría podido evitarse si en el primer aumento de 1 grado de temperatura hubieras sabido pararlo? Y esto es todo, amigos. El próximo vídeo, otro tema que espero que sea interesante.